Lo primero que me llamó la atención fue que dejó las bragas en el coche. Literalmente. Las encontré un martes por la mañana, en la parte trasera, tiradas como si no importaran, arrugadas entre los cuentos de los niños y una chaqueta del colegio. Al principio pensé que eran de alguna amiga de Julia, nuestra hija pequeña, que tal vez se había cambiado para gimnasia o lo que sea. Pero no. Eran unas de encaje negro, pequeñas, elegantes. Y lo más importante, no eran de mi mujer. Eso fue lo primero raro, pero no lo último. Elena tenía la costumbre de dejar el coche hecho un desastre cada vez que lo usaba, así que tampoco salté de inmediato a ninguna conclusión. Simplemente, las recogí con 2 dedos y las metí en la guantera, sin decir nada. Quería observar un poco más antes de sacar conclusiones. Por dentro, eso sí, me hervía todo. Pero no fue solo eso. Al día siguiente, Julia me dijo algo mientras le preparaba el desayuno que me dejó helado. Papá, ayer vino un amigo de mamá a recogernos al cole. No lo conocías, ¿verdad? Me di la vuelta muy despacio. Intenté sonar tranquilo. ¿Cómo era ese amigo? Pues, con barba, más joven que tú. Mamá le dio un beso en la mejilla. Luego dijo que era de su trabajo. Yo no dije nada. Solo asentí y seguí untando la tostada. Pero por dentro, ya estaba montando el puzzle. Elena nunca me mencionó que alguien fuera a recoger a los niños. Nunca habla de ningún compañero de trabajo con barba. Y si era tan normal, ¿por qué no me dijo nada? Durante toda esa semana me convertí, sin quererlo, en alguien que ya no era yo. Me fijaba en todo. ¿A qué hora salía Elena, cómo vestía, cómo olía cuando volvía? Y lo peor de todo, la veía sonreír más, cuando no estaba conmigo. En casa, estaba ausente. Casi siempre con esa mirada como de estar esperando algo que no llegaba. O a alguien. Yo sé que esto suena a paranoia. Y me encantaría decirte que me equivoqué, que al final no era nada. Pero ya sabes cómo van estas cosas. Cuando algo huele raro, es que algo hay podrido. Lo peor de todo es que yo no sabía exactamente qué buscaba, ni cómo hacerlo sin parecer un loco. Solo sabía que algo estaba pasando, y que yo no era parte de eso. Así que tomé una decisión, no iba a preguntarle nada todavía. Iba a mover ficha a mi manera. No con el móvil, no con discusiones, no con llantos. No. Iba a esperar. Iba a observar. Y cuando lo tuviera claro, entonces sí, haría algo que no se esperaría jamás. No sabía exactamente qué, pero sí sabía que esto no iba a terminar bien. Y que si ella iba a romperlo todo, al menos yo me encargaría de que no fuera gratis. Esa misma semana, el viernes, inventé que tenía una reunión fuera de Valencia y salí temprano de casa, con la corbata en el bolsillo y la mochila con el portátil en el asiento del copiloto. Le di un beso rápido a Elena, como si todo estuviera bien, y le dije que no sabía a qué hora volvería. Ella solo asintió, sin preguntar mucho. Antes eso me habría dolido, pero ahora lo vi como una señal más. Aparqué el coche en una calle paralela, me metí en una cafetería con vista al colegio de los niños y esperé. Era la primera vez que hacía algo así en mi vida, pero ya me daba igual cómo se viera desde fuera. Estaba dispuesto a todo con tal de saber la verdad. A las 4:45, vi cómo Elena aparcaba justo delante del colegio, bajó con el pelo recogido, gafas de sol y una chaqueta que no le había visto en semanas. Parecía más nerviosa de lo habitual, mirando a ambos lados. Julia y Mateo salieron del colegio y corrieron hacia ella, pero justo antes de que llegaran, un coche gris oscuro se detuvo detrás del suyo. Un tío joven, moreno, se bajó y saludó a los niños con una sonrisa demasiado confiada, como si llevara haciéndolo meses. Y ahí estaba ella, mi mujer, dándole un beso en la mejilla.
Eso fue todo. No fue un beso en la boca, no fue una caricia obscena, no fue una escena de película. Pero era una traición igual, porque no me lo había contado, porque no era normal que un hombre que no era yo recogiera a mis hijos, ni que ella le sonriera así, ni que ese gesto pareciera tan cotidiano. Me quedé quieto, mirando desde lejos, mientras ellos se subían a su coche y se iban, como si nada. Yo no sabía si gritar, correr detrás, o simplemente irme a casa a romper algo. Pero hice lo único que podía, seguirlos. Me subí al coche, respiré hondo y lo seguí, siempre 2 o 3 coches atrás. No era difícil. Ellos no tenían prisa, iban hablando, riendo. Yo no oía nada, pero las miradas de los niños por el retrovisor, los gestos de ella hacia él, todo me dejaba claro que esta no era la primera vez que hacían ese recorrido juntos. Terminaron en un centro comercial de las afueras, el típico con tiendas, supermercado y restaurantes con terraza. Aparcaron, bajaron, y se metieron los 4 en un Vips. Me quedé en el coche, con las manos apretadas en el volante, mientras intentaba decidir si entraba o no. Al final, lo hice. Me puse la capucha del abrigo y caminé hacia el restaurante, fingiendo mirar el móvil. Me senté en una mesa al fondo, sin que me vieran. Desde ahí los observé durante casi 40 minutos. Él era demasiado cercano con los niños, se notaba que ya lo conocían bien. Julia le dibujaba algo en una servilleta. Elena reía con él como hacía tiempo que no la veía reír conmigo. No parecían una madre y un compañero de trabajo que casualmente compartían una comida. Parecían una pareja. No necesitaba más. Volví a casa antes que ellos. Me senté en el sofá con el televisor encendido sin mirar nada. Cuando llegaron, escuché la llave en la cerradura, los pasos de los niños corriendo a sus habitaciones, y su voz saludando como si fuera otro día más. La vi entrar al salón, dejar el bolso en la silla, quitarse los zapatos. Me miró y dijo ¿todo bien? Yo asentí y no dije nada más. Ella tampoco. Se fue a la cocina. No sé si notó algo raro en mi cara o simplemente no le importaba. Esa noche no cené, me encerré en la oficina con la excusa del trabajo y estuve ahí hasta la madrugada, dándole vueltas a todo. No tenía pruebas físicas de nada, ni fotos, ni mensajes, ni confesiones, pero no me hacía falta. Lo que había visto era suficiente. Y lo peor no era la duda, ya no. Era la certeza. Durante el fin de semana estuve callado. Ella también. Entre los dibujos animados, las tareas de los niños y las rutinas del sábado, no intercambiamos más de 5 frases. El domingo por la noche, cuando los niños ya estaban dormidos, ella se sentó en la cama y me dijo que notaba que yo estaba raro. Le contesté que estaba cansado. Me miró un momento como queriendo decir algo más, pero no insistió. Se acostó dándome la espalda. Dormí poco. El lunes, cuando se fue al trabajo, revisé su coche. Abrí la guantera. Las bragas seguían ahí. El olor a perfume barato del ambientador nuevo que ella había puesto casi me hizo vomitar. No encontré nada más, pero ya ni siquiera lo buscaba. Esa tarde volví a ver al tipo. Me esperé cerca del colegio otra vez. Esta vez Elena no fue. Fue él directamente. Los niños salieron, corrieron hacia él como si fuera un tío o un padrino. Subieron al coche y se fueron. Así que ya ni se molestaba en ir ella. Lo había delegado. Esa noche, después de que los niños se durmieran, le dije que teníamos que hablar. Se tensó, pero no dijo nada. Se sentó frente a mí en el salón. Yo tenía preparada cada palabra, pero al abrir la boca, lo único que me salió fue una pregunta directa. ¿Quién es? Ella bajó la mirada. No fingió sorpresa. No preguntó quién es quién. Solo respiró hondo.
Un compañero del trabajo, dijo, como si eso explicara todo. ¿Desde cuándo recoge a nuestros hijos? Solo algunas veces. Cuando estoy guiada. ¿Y eso cuándo empezó? Pregunté sin apartar los ojos de ella. Hace un par de meses. ¿Y tú crees que eso es normal? No lo sé, Marcos, respondió, ya molesta. No tengo tiempo para justificar cada cosa que hago. No estoy haciendo nada malo. No me jodas. ¿No estás haciendo nada malo? ¿Y las bragas en el coche? El silencio fue inmediato. Se puso rígida. Me miró con una mezcla de rabia y miedo. Lo sabía. Lo había olvidado. ¿Qué bragas? Las que estaban en la parte de atrás. ¿También eran de una compañera? No respondió. Se levantó sin decir nada y se fue a la cocina. La seguí. No vas a explicarlo, ¿verdad? No tengo que explicarte nada si ya has decidido lo que quieres creer, dijo sin mirarme. El problema es que no necesito creer nada. Ya lo sé. Ella se giró entonces, enfadada. ¿Y qué es lo que sabes? Dímelo tú. A ver qué sabes. Sé que ese tío lleva recogiendo a nuestros hijos como si fuera el padre. Sé que se mete en nuestra casa, en nuestro coche. Sé que te hace reír más de lo que yo lo hago. Sé que tus bragas aparecieron en el asiento trasero. Sé que me mientes. Sé que me estás dejando fuera sin decírmelo. La cara de Elena cambió en ese momento. Se le acabó la rabia. Se le fue la fuerza. Por un segundo pareció pequeña. Y entonces lo dijo. No ha pasado nada. Aún. Esa palabra, aún, fue peor que cualquier confesión. Porque me confirmó que todo lo que imaginaba era cierto, solo que todavía no se había consumado. O al menos, eso decía ella. Pero ya estaba planeado. Ya lo sentía. Ya lo deseaba. Me fui de la cocina sin decir nada más. Me encerré en la habitación y empecé a escribir todo esto en una libreta, para no olvidarlo, para dejarlo claro, para que si un día alguien me preguntaba por qué todo terminó, pudiera simplemente decirle, porque un día mi mujer dejó sus bragas en el coche y no se molestó ni en disimularlo. Cuando me desperté al día siguiente, ya sabía que ese día iba a ser diferente. No porque tuviera algo especial planeado, sino porque ya no podía seguir con esa tensión silenciosa que amenazaba con reventar en cualquier momento. Elena estaba en la cocina preparando el desayuno con una calma que me resultaba insoportable, como si la conversación del día anterior no hubiera ocurrido, como si no hubiera reconocido que había un aún que lo cambiaba todo. Los niños hablaban de sus cosas sin darse cuenta de que nosotros dos no cruzábamos ni una mirada, y yo me senté ahí, frente a ella, sintiendo que cada gesto cotidiano pesaba el doble. Cuando terminamos y llevé a los niños al colegio, decidí que esa noche no iba a dejar pasar ni una evasiva más. Iba a sacarlo todo, aunque fuera a gritos, aunque acabara todo mal, aunque la casa pareciera un campo de batalla. Ya no tenía miedo de nada, porque peor que esa duda constante no podía ser. El día en la oficina fue un desastre. No pude concentrarme en nada, cada correo que contestaba estaba mal redactado, cada llamada la resolvía sin escuchar casi nada, y terminé apagando el ordenador 2 horas antes de mi hora de salida. No podía seguir allí fingiendo normalidad mientras mi cabeza daba vueltas sin parar a todo lo que Elena había dicho y todo lo que había callado. Al salir, conduje sin rumbo unos minutos, intentando aclararme, pero lo único que conseguí fue aumentar la tensión en el pecho. Llegué a casa antes que ella. Me senté en el salón con las luces apagadas y esperé. Cuando escuché la puerta abrirse, mi cuerpo se tensó como si alguien estuviera entrando a robar. Ella dejó las llaves en la bandeja de la entrada y soltó un hola que sonó obligatorio. Yo no respondí. Se acercó al salón y al verme ahí, sentado,
Se detuvo como si no esperara que estuviera tan serio. Tenemos que hablar, le dije sin levantar la voz, pero con un tono firme que ni yo mismo sabía que podía tener. Ella suspiró, dejó el bolso en el sillón y se apoyó en la mesa. Marcos, ayer ya hablamos. No sé qué más quieres. Esa frase me hizo estallar algo por dentro, pero me mantuve sentado, aunque todo mi cuerpo pedía levantarme y caminar por la habitación. Ayer no hablamos de nada. Ayer solo dijiste que aún no había pasado nada. Y eso no es una explicación. Ella me miró como si estuviera midiendo sus palabras. Me di cuenta de que estaba nerviosa porque se apretaba los dedos entre sí, un gesto que siempre hacía cuando estaba a punto de mentirme o de evitar decirme algo. No he hecho nada malo, respondió. Lo de que él recogiera a los niños fue algo puntual. Puntual sería una vez, no varias, le interrumpí sin elevar la voz. Puntual sería si yo no lo hubiera visto a él haciendo lo que tú deberías estar haciendo. Puntual sería que los niños no lo conocieran tanto como lo conocen. Esto no es puntual. Ella se removió, tomó aire y me dijo. Estás exagerando. Esa frase me cayó como una bofetada. Me levanté despacio, caminando hasta quedar frente a ella. Estoy exagerando cuando tu compañero, amigo, lo que sea, recoge a nuestros hijos sin que yo lo sepa, cuando le das un beso delante de ellos, cuando los niños hablan de él como si fuera parte de la familia, cuando tus bragas aparecen en tu coche y no tienes ni una explicación, cuando me dices que no ha pasado nada aún. ¿Eso es exagerar? ¿De verdad? Elena me miró con rabia contenida. Es que no lo entiendes. Pues explícamelo, porque llevo semanas intentando entender algo que tú te niegas a decir. Me miró como si por fin hubiera llegado el momento en el que tenía que elegir entre seguir mintiendo o contar algo que no quería decir. Caminó hacia la mesa, se apoyó con las dos manos y bajó la cabeza. No estoy bien, dijo. No sé qué me pasa. Me siento vacía, agobiada. No tengo ganas de nada. Él apareció en un momento en el que me sentía fatal y me hizo sentir, no sé, escuchada, acompañada. No buscaba nada. No planeé nada. Yo apreté los dientes. Ya no sabía si la estaba escuchando porque quería entenderla o porque necesitaba oír con claridad hasta dónde estaba hundido nuestro matrimonio. Me quedé en silencio unos segundos antes de hablar. ¿Tú te escuchas? Porque lo que estás diciendo es que ese tío ha estado ocupando el lugar que deberías hablar conmigo, no con él. Y en vez de hacerlo, has dejado que entre en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestros hijos. No lo he metido en la casa, interrumpió. No seas dramático. ¿Cómo lo llamas entonces cuando tus hijos se despiden de él como si fuera un tío, cuando él los recoge, cuando él sabe a qué hora salen, cuando se mete en el coche en el que tú llevas a nuestros hijos todos los días? Si eso no es meterlo en nuestra vida, entonces no sé qué lo es. Ella levantó la cabeza con una mirada repleta de frustración. No ha pasado nada físico, Marcos. Te lo juro. No lo he tocado más que lo que has visto. Me reí, pero no porque me hiciera gracia, sino porque la frase me resultó tan absurda que no supe cómo reaccionar. ¿En serio piensas que eso importa? ¿Qué hace diferencia? ¿Qué porque no te hayas acostado con él ya está todo bien? Te comportas como una adolescente que cree que mientras no haya besos en la boca no cuenta. Cuenta todo. Ella se quedó callada. No sabía qué decirme. Lo veía en su cara. Había llegado al punto en el que ya no tenía argumentos. Así que decidí hacer la pregunta que llevaba semanas ardiendo en mi garganta. ¿Te gusta él? El silencio se hizo más largo que cualquier discusión que hubiéramos tenido en nuestra vida. No me miraba. No movía un músculo. Y cuando por fin habló, lo hizo con la voz más baja que le había escuchado nunca. No lo sé. Ese no lo sé fue peor que cualquier confesión directa.
porque no era un no. Era un sí disfrazado. Era la puerta abierta. Era todo lo que yo necesitaba para entender que mi matrimonio ya estaba roto, aunque ella todavía no lo aceptara. Me aparté, caminé hacia la puerta del salón y respiré profundamente, porque sentía que la rabia me estaba subiendo por el cuerpo. Ella me miraba con una mezcla de miedo y desafío. Sabía que estaba perdiendo el control de la situación. Intentó acercarse, pero levanté la mano para que se detuviera. No te acerques ahora. No puedo. Ella se quedó donde estaba. Y ahí fue cuando lo dije, lo que llevaba horas repitiéndome mentalmente. Voy a hablar con él. Elena abrió los ojos como si la hubiera golpeado. No vas a hacer eso. Claro que voy a hacerlo. Alguien tiene que ponerle límites a esta mierda, porque tú no lo has hecho. Y no voy a permitir que siga apareciendo como si fuera el segundo padre de mis hijos. Marcos, no montes un espectáculo. No le digas nada. No tienes por qué meterte. ¿Qué no tengo por qué meterme? Se está llevando a mis hijos en su coche como si fueran suyos, Elena. Yo tengo todo el derecho del mundo a hablar con él. Ella negó con la cabeza, desesperada. Es que no entiendes lo que va a pasar si hablas con él. Va a contarlo en el colegio, va a haber líos, mis compañeros se van a enterar, voy a quedar fatal, va a pensar que estoy loca. Lo único que va a pasar es que tú no quieres que yo hable con él porque no quieres que él se aleje de ti, solté sin pensarlo. Y te da miedo que si yo hablo con él, se rompa algo que tú querías seguir alimentando. Ella se quedó paralizada. Esa fue la primera vez que no tuvo ninguna respuesta. La primera vez que la vi realmente acorralada. Y la primera vez que sentí que algo dentro de ella reconocía que yo tenía razón. No dijimos nada más. Se fue a la habitación, cerró la puerta y no volvió a salir. Yo me quedé en el salón hasta que amaneció, sin dormir ni un minuto. No sabía qué iba a hacer exactamente, pero tenía claro que al día siguiente iba a buscar a ese hombre y que la conversación no iba a ser precisamente amable. Al despertar después de aquella noche interminable, supe que no podía retrasar más lo que ya había decidido. Había pasado horas sentado en el sofá, repasando en mi cabeza las frases de Elena, cada gesto, cada silencio, cada intento suyo de evitar decir lo evidente. Sentía una mezcla de cansancio y una determinación que no había tenido en semanas. Me levanté cuando escuché el despertador de los niños a lo lejos. No quería que vieran nada raro, así que preparé los desayunos como cualquier otro día, aunque por dentro todo se estaba cayendo. Elena salió de la habitación con los ojos hinchados, sin saber si debía hablarme o esperar a que yo dijera algo. No dije nada. Los niños comieron, recogieron sus mochilas, y cuando salieron por la puerta con ella, solo me limité a decir nos vemos luego. Elena me miró con una preocupación que intentó disimular, pero supe perfectamente que se estaba preguntando si aquel sería el día en que todo explotara. Y no estaba equivocada. La dejé marchar. Esperé media hora y salí detrás. No iba a seguirla a ella, iba a seguirlo a él. Conducía con una tensión en los brazos que no podía relajar, pero lo mantuve todo bajo control. Fui hasta el colegio y aparqué un par de calles más allá, donde no me verían. A la hora en la que él solía aparecer, lo vi llegar con su coche gris. Se bajó como si nada, con esa seguridad de quien se siente cómodo en un lugar que no debería ser suyo. Caminó hacia la entrada del colegio y saludó a algunas madres, como si ya fuera parte de ese pequeño mundo. Yo no entendía cómo había llegado hasta ese punto sin que yo me diera cuenta, pero ahora no pensaba quedarme observando. Cuando se dio la vuelta para volver a su coche, me acerqué sin prisa. Él abrió la puerta del conductor y fue entonces cuando lo llamé por su nombre. Alberto. Se giró con una expresión de sorpresa primero y después de incomodidad al reconocerme.
No lo había visto de cerca hasta ese momento, y me molestó que fuera más joven, con esa actitud despreocupada que solo tienen quienes no temen las consecuencias de nada. ¿Sí? Preguntó, fingiendo no saber quién era. Soy el marido de Elena. La incomodidad desapareció para dar paso a una rigidez evidente. Movió una mano hacia el bolsillo, como si buscara algo que lo calmara, quizás un gesto automático. No sé qué te habrá contado, pero no hay nada raro aquí, dijo intentando sonar tranquilo. No vengo a preguntarte qué has hecho o no has hecho, respondí. Vengo a dejar algo muy claro. Quiero que te alejes de mi familia. No vuelvas a recoger a mis hijos, no vuelvas a aparecer por la puerta del colegio, no vuelvas a acercarte a Elena fuera del trabajo. Nada. Ni un mensaje más. Él frunció el ceño, como si yo estuviera exagerando la situación, como si fuera uno de esos maridos celosos que no entienden lo inocente que es todo. Creo que está sacando las cosas de contexto. Yo solo he ayudado porque ella estaba agobiada, nada más. Me reí sin ganas. No podía creer que dijera aquello sin que se le atragantara la voz. No me importa lo que tú creas. Has cruzado una línea en mi casa y lo has hecho sin mi permiso. Como mínimo, eso merece una explicación. Mira, Marcos, entiendo que estés molesto, pero no me estás escuchando. No tengo ningún interés en meterme en tu matrimonio. Pues ya estás dentro, le dije acercándome más. Y no voy a permitir que sigas haciéndote el inocente. Te estás aprovechando de una situación que tú sabes perfectamente que no es normal. Su mirada cambió. Se puso a la defensiva, como si quisiera protegerse de algo que aún no había ocurrido. No te metas en problemas. Los problemas empezaron cuando decidiste llevarte a mis hijos en tu coche, solté sin bajar la voz. No lo hice con mala intención. No me importa tu intención. No eres su padre, ni su tío, ni su nada. No pintas nada metiéndote en su día a día, y si no lo entiendes así, tendrás un problema conmigo. Él dio un paso atrás, no porque le diera miedo, sino porque era consciente de que la situación ya no podía maquillarse con excusas. Miró alrededor, como si temiera que alguien estuviera viendo. Yo tenía claro que no iba a pegarle allí, no por él, sino porque no quería convertir esto en un espectáculo en la puerta del colegio. Aún así, necesitaba que entendiera que no estaba jugando. Escúchame bien, continué. No me importa lo que haya pasado o no haya pasado todavía. No me importa si tú crees que no es grave. No me importa si te crees un buen tío que solo ayuda. Lo único que me importa es que esto termina hoy. No necesito repetírtelo 2 veces. Él mantuvo la mirada unos segundos antes de hablar. Está bien. Me alejaré, dijo finalmente, sin convicción, como si lo dijera solo para que yo me calmara. Levanté la mano señalándolo. No lo digo para que me lo prometas. Lo digo para que lo cumplas. No te acerques a ellos nunca más. Él asintió y se subió en su coche sin decir nada más. Esperé a que se marchara y me quedé allí unos minutos, respirando hondo, intentando soltar toda la tensión que llevaba acumulada desde hacía días. Cuando volvía a casa, decidí que eso no bastaba. Había cerrado una puerta con él, pero otra seguía abierta con Elena. Ella tenía que saber lo que había pasado y lo que vendría después. Cuando ella volvió del trabajo por la tarde, me encontró sentado en la mesa del comedor, sin disimular la seriedad. No había niños cerca, porque se habían quedado en casa de sus abuelos un rato más. Elena entró con el bolso en la mano, mirándome con ese gesto de quien se teme lo peor. ¿Qué has hecho?, preguntó sin rodeos. He hablado con él, respondí. Ella dejó caer el bolso sobre la silla con fuerza. Te dije que no lo hicieras. ¿Qué le has dicho? ¿Qué has montado? No he montado nada.
Solo le he dejado claro que no quiero que vuelva a acercarse a ti ni a los niños. No tenías derecho, soltó con una voz más alta de lo habitual. Tenía todo el derecho, respondí con calma. Más derecho que él, desde luego. Ella se acercó a la mesa, apoyó las manos sobre ella y me miró con una mezcla de enfado y angustia. Eso va a traerme problemas en el trabajo, y tú lo sabes. No es mi culpa que le dejaras entrar en nuestra vida como si nada, le respondí. No es mi culpa que actúes como si lo que ha pasado fuera normal. No ha pasado nada, Marcos. Ha pasado más de lo que estás dispuesta a admitir, le dije acercándome. Ha pasado que se ha creado un espacio entre vosotros que no debería existir. Ha pasado que tú no me lo contaste. Ha pasado que él se ha acostumbrado a estar donde no debe. Ha pasado que tú dejaste que ocurriera. Y ahora se ha acabado. Elena se quedó callada, respirando rápido, como si quisiera replicar pero no encontrara las palabras. No puedes controlarlo todo así, dijo al final. No puedes decidir quién forma parte de mi vida y quién no. Cuando afecta a mis hijos y a nuestro matrimonio, sí. Y ya he tomado una decisión. ¿Qué decisión? Preguntó con un temblor que trató de ocultar. A partir de hoy, no eres tú quien va a llevar esta situación. Soy yo. Y voy a proteger lo que queda de esta familia, aunque a ti te cueste aceptarlo. Ella se dejó caer en la silla, como si acabara de recibir un golpe que no esperaba. No te reconozco, susurró. Yo tampoco te reconozco a ti, respondí. Y quizá por eso estoy haciendo lo que tú no supiste hacer a tiempo. No hablamos más durante horas. El silencio llenó toda la casa mientras yo pensaba en cuál sería el siguiente paso. Había cortado la conexión con él, pero ahora tocaba enfrentarla a ella de verdad, sin filtros, sin rodeos, sin escapatorias. Y tenía claro que la conversación siguiente no iba a ser una discusión más, sino la que marcaría lo que vendría para los dos. La casa estuvo en completo silencio durante 2 días. Nos movíamos por los pasillos como extraños que comparten espacio pero no se atreven a mirarse. Hablábamos solo lo necesario, estrictamente relacionado con los niños o con asuntos prácticos. No hubo reproches ni gritos, pero tampoco hubo ningún gesto que indicara que algo iba a mejorar. Elena evitaba quedarse a solas conmigo y cuando coincidíamos en la cocina o en el salón, mantenía la cabeza baja o el cuerpo en constante movimiento, como si estar quieta fuera peligroso. Yo no tenía prisa por forzar la conversación final, pero sabía que tenía que llegar. No podíamos seguir así eternamente. Esa distancia que habíamos fabricado en casa no era sostenible, y aunque los niños todavía no notaban nada grave, era cuestión de tiempo que empezaran a hacer preguntas que ninguno de los dos quería contestar. La noche del segundo día, después de que acostáramos a Julia y Mateo, apagué el televisor y me quedé sentado frente a la mesa del comedor, esperando. Elena pasó de largo con su taza de té en la mano, sin decir nada, pero antes de llegar al pasillo se detuvo. Se quedó quieta un segundo y después giró lentamente hacia mí. No habló al principio. Caminó hasta la mesa y se sentó sin tocar su bebida. Tenía los ojos cansados, la boca apretada, como si llevara ensayando lo que iba a decir desde hacía horas. Me miró, pero no con la misma cara de siempre, no con la de rabia o con la de desprecio, sino con la expresión de alguien que ha llegado al límite y ha dejado de luchar por lo que ya sabe que está perdido. No quiero seguir así, dijo al fin, sin rodeos, sin intentar suavizar nada. Yo tampoco. Pero no lo dije en voz alta. Solo esperé a que continuara. No tiene sentido seguir fingiendo que esto se puede arreglar. No me refiero a lo de Alberto. Me refiero a nosotros. ¿Desde cuándo piensas así? Pregunté sin moverme. Desde hace tiempo, respondió sin dudar. Pero no quería admitirlo. Pensaba que era una fase.
que si pasaba el estrés del trabajo, si los niños crecían un poco, si teníamos más tiempo. Pero nunca pasa. Cada día pesa más. Me quedé en silencio, tratando de asimilar que, más allá del dolor y la rabia que había sentido por todo lo anterior, lo que estaba diciendo era más profundo. Elena ya había tomado su decisión antes de que todo explotara. Ya había empezado a desconectarse de nuestra vida mucho antes de que yo me diera cuenta. No era el típico discurso vacío para justificarse. Era real. Estaba cansada, harta, o simplemente ya no me quería. ¿Tú lo sigues intentando?, preguntó. No lo sé, contesté después de unos segundos. Hay días en los que sí, pero la mayoría ya no. Creo que intento mantener esto por los niños, o por costumbre, o por miedo a quedarme solo. Pero amor, de ese que se nota, no sé si queda. Ella sintió como si ya esperara esa respuesta. Se frotó las manos y miró la taza, pero no bebió. Yo me incorporé y apoyé los codos en la mesa. Sentía que todo lo que habíamos construido estaba en ese momento, reducido a un par de frases sin emoción. No quedaban ni lágrimas ni reproches. Solo verdades duras y frías. ¿Te has acostado con él?, pregunté entonces, sin levantar la voz. Ella me miró y no dijo nada durante unos segundos. Me sostuvo la mirada sin parpadear. No. ¿Lo ibas a hacer? No lo sé. Quizás. En ese momento pensaba que sí, pero ya no. ¿Lo sigues viendo? No. Desde que hablaste con él, no ha vuelto a aparecer ni en el trabajo. Creo que se tomó en serio tu amenaza. Asentí sin decir más. Había esperado esa conversación durante días, pero ahora que la tenía delante, me costaba mantener la calma. No porque gritara o me enfadara, sino porque ya no tenía fuerzas ni siquiera para eso. Solo quería terminar con todo de una vez. ¿Quieres divorciarte?, le pregunté con frialdad. Sí, respondió sin dudar. ¿Ya hablaste con un abogado? No. Pero tengo uno recomendado. Puedo contactar con él mañana mismo. ¿Te quieres quedar con la casa? No. Prefiero que tú te quedes. Yo buscaré algo cerca del colegio, para no complicar la rutina de los niños. ¿Y la custodia? Compartida. No quiero pelear por eso. Lo único que me importa es que ellos estén bien. Que todo esto les afecte lo menos posible. Me sorprendió que ya lo tuviera tan claro. Pero no lo dije. Simplemente anoté mentalmente los puntos a tratar. La separación estaba pactada sin peleas, sin escenas, sin nada que pudiera parecer emocional. Era como firmar un contrato de trabajo que ninguno de los dos quería renovar. ¿Cuándo piensas decirlo?, pregunté. Cuando tengamos algo más concreto. No quiero darles una noticia así sin tener claro dónde van a dormir o cómo serán los fines de semana. Necesito al menos una semana para buscar un piso. Puedes quedarte aquí mientras tanto, ofrecí, no por amabilidad, sino por evitar más cambios bruscos para los niños. Gracias, dijo con un tono neutral. Nos quedamos en silencio varios minutos. Cada uno mirando un punto diferente de la mesa. El único sonido era el del reloj de la cocina. Después de un rato, ella se levantó con la taza en la mano y se fue hacia el pasillo. Antes de desaparecer, se detuvo y dijo: Lo siento. No supe si se refería a lo de Alberto, al final del matrimonio o a todo en general. No respondí. Me quedé solo en el comedor, con la misma postura, sin saber si lo que sentía era alivio o vacío. No lloré, no me hundí. Solo respiré hondo y acepté que todo había terminado. Esa noche dormí poco. No me molestaba el silencio, ni que ella durmiera en la otra habitación, ni que el futuro fuera una hoja en blanco. Lo único que me atormentaba era pensar en cómo se lo íbamos a decir a los niños.
Esa era la única conversación que me daba miedo de verdad, porque sabía que no importaba cómo lo hiciéramos, siempre iba a dolerles. Y esa era la única parte de esta historia en la que los dos íbamos a perder de verdad. El viernes por la tarde nos sentamos con los niños en el salón. Elena y yo ya habíamos acordado lo que íbamos a decir, habíamos repetido las frases que sonarían menos duras, habíamos practicado incluso los tonos de voz para que nada sonara más fuerte de lo necesario. Julia estaba en el suelo con los lápices de colores y Mateo jugando con la tablet en el sofá. Cuando les pedimos que dejaran lo que estaban haciendo porque teníamos que hablar, Mateo levantó la cabeza enseguida y dejó el aparato a un lado. Julia tardó unos segundos más, recogió sus lápices uno por uno como si el orden le diera seguridad y se sentó entre los dos. Yo estaba con las manos entrelazadas, sin saber exactamente cómo empezar, y Elena me miró de reojo como diciéndome que lo hiciera yo. Así que respiré y les hablé con la voz más clara que pude sacar. Papá y mamá han tomado una decisión importante, empecé. Y queremos que la escuchéis de nuestra parte, para que sepáis exactamente qué está pasando. Mateo me miró en silencio, con los ojos bien abiertos, como si supiera que algo serio venía. Julia se pegó un poco más a su madre, pero sin decir nada. Elena continuó. Vamos a vivir en casas diferentes. Ya no vamos a ser pareja, pero seguimos siendo papá y mamá. Eso no va a cambiar. Mateo frunció el ceño. ¿Os vais a divorciar? Sí, contesté. Pero no es porque hayáis hecho algo mal, ni porque dejemos de quereros. Os queremos igual que siempre. Solo que a veces las cosas entre los adultos no funcionan como se esperaba, y es mejor tomar decisiones para que todos estemos mejor. Julia tenía los labios apretados, aguantando. No lloraba, pero su cuerpo entero se encogía. Elena la abrazó sin hablar. Mateo me miró serio. ¿Entonces ya no vamos a vivir todos juntos? No. Viviréis unos días conmigo y otros con mamá. Estaremos organizados, vais a tener vuestras cosas en los dos sitios, y los dos vamos a seguir con vosotros en todo lo importante. ¿Y por qué ahora? Preguntó Mateo, sin apartar la vista. No supe qué contestar al principio. Elena se adelantó. Porque ya hace tiempo que las cosas no iban bien. Y hemos intentado arreglarlas, pero no ha sido posible. No queremos que crezcáis en una casa donde no se está feliz. Mateo miró al suelo. Julia se soltó del abrazo de su madre y se fue corriendo a su habitación. Elena se levantó enseguida, pero le hice un gesto para que esperara. Fui yo. Caminé hasta la puerta, llamé con los nudillos y entré. Julia estaba sentada en la cama con la cabeza baja. Me senté a su lado. ¿Estás enfadada? No, dijo muy bajito. ¿Triste? Asintió sin mirarme. Te entiendo, le dije. Yo también estoy triste. Pero vamos a estar bien, los cuatro. ¿Tú no quieres a mamá? La quiero como madre de mis hijos. Pero ya no como antes. A veces eso pasa. ¿Ella sí te quiere? No lo sé, contesté sin adornos. Ella levantó la cabeza y me miró con una mezcla de confusión y madurez que no había visto nunca en ella. ¿Es por ese señor que vino al cole? Me quedé congelado un instante. No quería mentirle. Pero tampoco era momento de cargarle la historia entera. En parte. Pero también hay otras cosas. Lo importante es que tú no tienes la culpa de nada. Ni tú ni tu hermano. Se quedó callada, pero se apoyó en mí. No dijo más. Nos quedamos así unos minutos hasta que se calmó. Después bajamos juntos al salón. Mateo no preguntó más. Julia tampoco. Elena y yo intentamos mantener el resto del fin de semana lo más normal posible, como si no acabáramos de partir la familia en dos,
como si el lunes no fuera a ser el primero de muchos días en los que ya no estaríamos juntos los cuatro bajo el mismo techo. Durante esa semana Elena empezó a buscar piso. Lo encontró a 4 calles del colegio. Pequeño, 2 habitaciones, cocina estrecha, salón justo, pero suficiente. Se mudó con lo básico, compró muebles en una tienda barata y armó su espacio en 3 días. Los niños fueron por primera vez un viernes. Ella me mandó fotos de cómo habían quedado sus cuartos, con peluches, estanterías y sábanas nuevas. Yo no respondí. No porque estuviera enfadado, sino porque ya no necesitaba hablar más de lo necesario. Estaba cerrando la etapa y todo lo que me conectaba con ella ya era trámite. La primera noche sin ellos fue la más dura. La casa estaba en silencio, la habitación vacía, los cuartos de los niños con las camas hechas. Abrí el armario y vi su ropa colgada, la que no se había llevado aún. Fui sacándola una a una y metiéndola en bolsas negras, sin pensarlo mucho. No quería tener nada de ella en mi espacio. Me llevé todo al trastero y dejé el armario casi vacío. Por primera vez en semanas sentí que empezaba a respirar. Los días siguientes me dediqué a ordenar, limpiar, eliminar todo lo que ya no me servía. Me apunté al gimnasio, volví a salir a correr por las mañanas y recuperé el contacto con algunos amigos que no veía desde hacía meses. No porque quisiera llenar huecos, sino porque necesitaba recuperar el control. Cada decisión que tomaba era una forma de recordarme que ya no dependía de lo que ella hiciera o dejara de hacer. Pasó un mes. Nos organizamos con los niños, las rutinas funcionaban, y aunque aún había momentos incómodos, todo empezó a fluir. Un sábado por la tarde, mientras jugaba con Julia y Mateo en el parque, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: calma. No felicidad, ni euforia, ni entusiasmo. Solo calma. Saber que lo que estaba haciendo tenía sentido, que ellos estaban bien, que yo estaba bien. Esa noche, cuando los dejé con Elena, me pidió que pasara un momento. Me ofreció un café. Acepté. Nos sentamos en su nueva cocina, y por primera vez en semanas, hablamos sin tensión. Me preguntó cómo me sentía. Le dije que tranquilo. Me preguntó si la odiaba. Le dije que no. Que ya no. Que lo había hecho, pero se me había pasado. Me preguntó si creía que algún día podríamos llevarnos bien de verdad. Le dije que si seguíamos así, tal vez sí. Pero que no íbamos a ser amigos. Solo padres. Y eso era suficiente. Cuando salí de su casa esa noche, caminé por la calle sin prisa. No sentí rencor, ni nostalgia, ni deseos de volver atrás. Solo pensé en lo que había aprendido. Que no importa cuánto creas conocer a alguien, todo puede cambiar en cuestión de semanas. Que no se puede obligar a nadie a quererte, ni puedes aguantar por costumbre, ni por miedo. Que los errores de otro no te definen. Que a veces perder a alguien es lo único que te salva de seguir perdiéndote a ti mismo. Volví a casa, abrí una cerveza, me senté en el sofá y puse una película que ya había visto. No me interesaba lo que pasaba en pantalla. Solo quería estar ahí, en silencio, en paz. Pensando que había cerrado un capítulo. Que no había salido ileso, pero sí entero. Y eso, después de todo, ya era suficiente.